Shalom Akim, Shalom. Como siempre, quiero empezar la lección dando toda honra, gloria, alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Hakodash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo. Yahweh Shai es el nombre del Hijo. Hakodash significa Espíritu Santo. También quiero dar doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Piedra de Molino, nuestros maestros en esta verdad, y Shalom, que significa paz a la lección, a ustedes dando su mejor esfuerzo para servir y agradar a Yahweh, Hashem, Yahweh Shai. Y esa lección he querido, hacer ya por un buen tiempo. No quería hacerlo en una prisa porque hay muchos preceptos que quería sacar y finalmente Yahweh Shai me permitió hacer esta lección que he hecho, varias veces en los últimos años, pero es uno de mis temas favoritos, ¿ok? Que es Yahweh Shai, que ahora es nuestro sumo sacerdote, ¿ok? Y por medio de Yahweh Shai, el sacerdocio, acuerdo de los levitas, ya ha terminado. Alright, como dice las escrituras, eso era una sombra de lo por venir. Ok, déjame empezar con eso. Eso es Colosenses 2 y 16, que ha de estar en la lección, pero voy a empezar ahí. Slack, yeah. Yeah. Estos Colosenses 2 y 16 dice, por tanto, nadie les juzgue en asuntos de comida o de bebida o respecto de días de fiesta, lunas nuevas o sábados, right? So están nombrando ah, mandamientos en las escrituras, okay, que poquito por poquito, cuando entras en la verdad, empiezas a guardar y entender más. Al principio no guardas el día de reposo al 100 porque no lo entiendes. Ahora, al principio tal vez ni guardas la Pascua porque apenas has entrado. Okay, pero eventualmente cuando maduras y creces, empiezas a entender lo que estás involucrado en y empiezas a guardar el día de reposo y ciertas cosas así. Pero eso no es algo que forzamos, a hermanos inmediatamente. Por eso ahí dice que nadie los juzgue, porque ciertos israelitas querían justificarse y juzgar a otros por medio de ellos teniendo que seguir la ley al 100 desde que apenas empezaban, ¿ok? Que es imposible. All right. Versículo 17. Todo ello es solo una sombra de lo porvenir, pero la realidad pertenece a Yahweh Shai. Ok, son las leyes, los mandamientos, los costumbres, todo lo que está en las escrituras en el Antiguo Testamento era una sombra, con una sombra es una reflexión, ¿verdad? Es una figura que no exactamente es lo que estás viendo, all right, pero tiene una resemblancia de lo que estás viendo. Ok, son las leyes y mandamientos. Ok, todo eso era básicamente una introducción, ok, para Yahushua, lo que Yahushua iba a venir a hacer. Ok, eso no significa que en el reino no vamos a guardar las leyes, all right, pero ahora lo guardamos en nuestra mejor habilidad y en el reino lo vamos a guardar al 100, ok, con el correcto entendimiento, sabiendo que todo, ok, representa a Yahushua y el sacrificio que él vino a la tierra a hacer. Ok, también hay ciertas partes de la ley que sí por completo han terminado. All right, como la ley de sacrificio, right, teniendo que ir y sacrificar a un animal, un cordero, una paloma, all right, por tus pecados, eso ya terminó porque Yahweh Shai fue el sacrificio para que el Señor nos perdone. Ok, y solo tuvo que morir una vez. Esos sacrificios de animales requerían que tú sacrifiques, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, pero con el sacrificio de Yahweh Shai terminó todo. All right, so aquí dice, porque es importante para entender quién es Yahweh Shai hoy, primero tenemos que entender qué era el sumo sacerdote antiguo. El sumo sacerdote no solo era un líder religioso, era el mediador entre el pueblo de Israel y el Altísimo, que es Yahweh Shai, nuestro mediador, y todo lo que él hacía era una sombra de lo que había de venir, right? El rol del sumo sacerdote antiguo representaba al pueblo delante de Yahweh Hashem Yahweh Shai, del Altísimo. Hebreos 5:1, que cuando viene a las escrituras, ven, definitivamente vamos a agarrar de las escrituras.
porque ChatGPT a veces traduce cosas malas y quita ciertas palabras y frases y lo corta en una manera que, realmente ha traído confusión. All right, so eso es Hebreos 5:1. Pues todo sumo sacerdote que es tomado de entre los hombres es constituido para servicio a favor de los hombres delante de Yahweh Bashem Yahushai, para que ofrezca ofrendas y sacrificios por los pecados. So ahí está, era el mediador. Ok, como acabamos de leer, él representaba al pueblo delante del Altísimo. So eso es lo que Yahushai vino a cumplir. Ok, Yahushai ahora es nuestro mediador. Que Yahushua ahora es el que, como dice aquí, tomado de entre los hombres, es constituido para servicio a favor de los hombres, a favor de los israelitas, all right, delante de Yahweh Bahashem Yahushua. Por eso decimos Yahweh Bahashem, que es en el nombre Yahushua, porque ahora vamos al Padre por medio de nuestro mediador, por medio del sumo sacerdote Yahushua. Dice, para que ofrezca ofrendas y sacrificios por los pecados. Y Yahushua se ofreció a él mismo, ok, como el sacrificio por nuestros pecados. All right. Dice, él puede sentir compasión de los ignorantes y de los extraviados, ya que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de esta debilidad debe ofrecer sacrificio tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y eso es lo que el sacerdote hacía. ¿Ok? En el día de expiación, primero hacía un sacrificio para él y después para el resto del pueblo. Y es lo que Yahusha hizo. Se ofreció como un sacrificio para el pueblo Israel, empezando con la elección, pero también sabemos que él ah, vivió otras vidas en la reencarnación, ¿ok? Como rey Salomón, all right, donde él pecó, Adán, all right, pero especialmente rey Salomón. So, él tuvo que también pagar por eso, porque le fue dicho a David, ¿ok? Que su hijo iba a entrar al trono para siempre, pero si su hijo pecaba, que él iba a ser castigado. Y eso no pasó durante el tiempo de rey Salomón, pero pasó cuando regresó como Yahushua. Fue golpeado principalmente por los pecados de nosotros, pero él también tuvo que pagar, por lo que hizo siendo rey Salomón, porque rey Salomón se desvió. ¿Ok? Dice, y nadie toma esta honra para sí, sino porque ha sido llamado por Dios como lo fue Aarón. Ok, ahí está. So, ahora es un nuevo sacerdocio. Antes era del linaje de Aarón, ahora es Yahushua. Así también Yahushua no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que le glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec, que era Yahushua. Cuando Melquisedec se presentó a Abraham, eso era Yahushua. Okay. ¿Y qué hizo Abraham? Él pagó sus diezmos a Melquisedec, porque en el espíritu se representaba que básicamente era Yahushua. Abraham estaba pagando homenaje a Yahushua, representaba que Melquisedec otra vez iba a regresar como el sumo sacerdote, el quien, todos iban a estar debajo de, ok, pero ahora en su perfección como Yahushua, después de siendo sacrificado. Dice Yahushua en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. So, por medio de Yahushua, el verdadero sumo sacerdote, ahora tenemos vida eterna esperándonos, ¿ok? En el reino. Y fue proclamado por Yahweh Hashem Yahushai, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿ok? Que Melquisedec, él no tuvo madre o padre, ¿ok? So Melquisedec, él era el sumo sacerdote antes de los levitas, ¿ok? So aquí no dice bajo el orden de los levitas, all right? Porque Yahushua vino de la tribu de Judá. Dice, de esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, porque habéis llegado a ser tardos para oír, debiendo ser ya maestros, básicamente es todo por ahorita, y no quería agarrar ese precepto donde Yahushua le fue dicho,
que él iba a ser, el sumo sacerdote bajo el orden de Melquisedec. Ok, eso es Salmo 110. Voy a empezar en uno. Dice, eso es rey David hablando, ¿verdad? Ahora eso es importante, esto es rey David. Yahweh ba Hashem Yahweh Shai dijo a mi Señor. ¿De quién estaba hablando rey David? De su hijo, del rey Solomón, porque el rey Solomón era Yahweh Shai. Ok, eso en el espíritu está hablando de Yahweh Shai, pero Yahweh Shai estaba ahí, ok, en forma de su hijo, rey Solomón. So dice Yahweh ba Hashem Yahweh Shai dijo a mi Señor, so esto es el Padre Yahweh hablando a Yahweh Shai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Yahweh ba Hashem Yahweh Shai enviará desde Sion el cetro de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. En el día de tu poder, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad desde el nacimiento de la aurora. Tú tienes el rocío de la juventud. Yahweh ba Hashem Yahweh Shai juró y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, aplastará a los jefes sobre la extensa tierra, beberá del arroyo en el camino, por lo cual levantará su cabeza. Ok, eso desde siempre Yahweh Shai fue predestinado para ser el sacerdote, el sumo sacerdote. Eso de los levitas solo era para que tengamos orden durante ese tiempo y también servía como una sombra de lo por venir. ¿Ok? Sirvió su propósito, pero no fue diseñado para que los levitas sean los sacerdotes para siempre, porque últimamente, ¿qué dicen las escrituras? Que en el reino todos nosotros vamos a ser una nación de reyes y de sacerdotes. All right? So ahora déjame regresar. ¿Ok? Um, so entrando en el rollo, right? De los sumos sacerdotes. Eso es Éxodo 28-29. Y cuando Aarón entró en el santuario, right, porque era el primer sumo sacerdote, llevará los nombres, y cuando Aarón entre en el santuario, llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón para memorial continuo delante de Yahweh Bashem Yahweh Shai. So, ¿por qué tenía los nombres de los hijos de Israel? Porque él representaba a los hijos de Israel. Él era el mediador, un sacerdote que iba delante de la presencia de Yahweh Hashem Yahweh Shai para ofrecer, el sacrificio por los pecados y para representar al pueblo. Y esto es una sombra de lo que Yahweh Shai vino a hacer. Dice, y pondrás el Urim y Tumim en el pectoral del juicio para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre en la presencia de Yahweh Hashem Yahweh Shai. Así llevará continuamente a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón en presencia de Yahweh Hashem Yahweh Shai. Ok. Um, Hay que venir aquí. Aquí era Levítico 16, ¿ok? Que habla del día de expiación, el rollo del sumo sacerdote, ¿ok? Que otra vez era una sombra de lo que Yahushua iba a venir a hacer, ¿ok? Eso es Apocalipsis. Levítico 16:1 dice, Yahweh Hashem Yahushua habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se presentaron ante Yahweh Hashem Yahushua y murieron. Yahweh Hashem Yahushua dijo a Moisés, di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el santuario detrás del velo, ante el propiciatorio que está sobre la arca, para que no muera, pues yo me manifestaré en la nube sobre el propiciatorio. Right? So no podía entrar, Salakia. No podía entrar cuando él quería, solo podía entrar en el tiempo adecuado, ¿ok? Que era cuando iba a hacer ese sacrificio para el día de expiación. So, para dar un ejemplo, eso era el templo, de parte donde hacían el sacrificio. Tenían el primer cuarto donde estaba la arca, el menorah, ¿ok? El pan, right? Y detrás había otro cuarto, o sea, que la arca estaba en el otro cuarto, all right?
Detrás había otro cuarto y eso era el lugar donde Aarón y los sumos sacerdotes se presentaban a Yahweh Ba'ashem Yahushai, ok, esa una vez al año, durante el día de expiación. All right. Dice, Aarón podrá entrar con esto en el santuario, dice, con un novillo para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica santo de lino y los pantalones de lino estarán sobre su cuerpo. Se ceñirá el cinturón de lino y pondrá el turbante de lino sobre su cabeza. Estas son las vestiduras sagradas. Se vestirá con ellas después de lavar su cuerpo con agua. Tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Luego Aarón presentará como sacrificio por el pecado el novillo que le corresponde a él para hacer expiación por sí mismo y por su familia. Esa es la parte donde el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio por sus pecados. ¿Por qué? Porque era un humano. Ok, no era perfecto, pero Yahusha era perfecto, como ese cordero sin mancha. Dice, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Yahweh Hashem Yahushai a la entrada del tabernáculo de reunión. Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Yahweh Hashem Yahushai y otro para el chivo de expiación, ¿ok? Porque eso es lo que significa Azazel. All right. No, hay vatos que dicen, oh, mira, Azazel, hay un demonio que se llama Azazel. Mira, la Biblia habla de ese demonio, ¿no? Cuando tú lo lees en inglés, dice scapegoat, ¿ok? Que es chivo de expiación. All right. Solo ahí que en esta traducción lo pusieron en la transliteración del hebreo, chivo expiatorio, ¿ok? Simple es eso. All right. Y ustedes, hermanos, pueden seguir leyendo, man, pero básicamente entran en el proceso en como el sumo sacerdote hacía el sacrificio primero por él y después por el pueblo de Israel durante el día de expiación. ¿Ok? So, regresando aquí, Hebreos 5, le leímos eso. All right. Dice, todo era una sombra, que eso podemos brincar a Hebreos 8 y 5. Estos Hebreos 8. Voy a empezar en uno. Dice, en resumen, lo que venimos diciendo es esto. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono del majestad en los cielos. So, Yahushua literalmente está en la presencia del Padre, ahí a su mano derecha, ¿ok? Enfrente de él. All right? Eso es lo que representaba ese cuarto santísimo, que sí, la presencia del Señor estaba ahí, pero aquí Yahushua literalmente está enfrente de él, físicamente enfrente de él. All right? Dice, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, right? So el templo donde el sumo sacrificio, donde el sumo sacerdote hacía los sacrificios, eso fue creado por hombres. Eso fue construido con manos humanas, con manos de israelitas. Pero el templo donde el Padre Yahweh está, donde Yahweh está, es algo no hecho con manos de hombres, man, porque eso solo era una resemblancia, una sombra de lo que está en el cielo. ¿Ok? Dice, porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer ofrendas y sacrificios, de ahí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer. Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, right? De lo que está en el mundo espiritual, como se le había advertido a Moisés cuando estaba por acabar el tabernáculo, diciendo, mira, harás todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Pero ahora Yahushua ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente por cuanto él es el mediador de un pacto superior que ha sido establecido sobre promesas superiores. ¿Por qué? Porque el primer pacto, la ley nos traía muerte, no porque la ley era mal, pero porque estamos en esta carne. Ok, so estando en esta carne, vas a quebrar la ley. ¿Y qué dicen las escrituras? Que el pago del pecado es muerte. Ok, so en esta carne tenemos que morir.
¿ok? Teníamos que morir, nuestra esperanza es que seamos salvos, all right? ¿Por qué? Porque la ley nos condenaba. No que la ley era mala, pero porque en esta carne no podemos cumplir la ley. So, el pacto que nos espera es superior y las promesas son superior porque por medio del sacrificio de Yahushua vamos a entrar al nuevo pacto donde vamos a tener cuerpos extraterrestriales, donde va a ser imposible pecar, donde la ley va a estar escrito en nuestro corazón, como dice las escrituras, Jeremías y Hebreos. Ok, el nuevo pacto, ustedes hermanos pueden, seguir leyendo, pero por tiempo no voy a leer todo este capítulo, pero, es muy bueno leer, man. Ok, Hebreos 10, all right, también. Ok, dice, pero ahora Yahushua ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente por cuanto Él es el mediador de un pacto superior que ha sido establecido sobre promesas superiores. Ok, y ahí pueden leer Jeremías 31 y aquí en Hebreos 8. Ok, que ustedes hermanos, que han estado en eso por un tiempo ya saben de qué estoy hablando. Ok, otro precepto, Hebreos 10:1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros y no la forma misa de esas realidades, son los levitas, el linaje de Aarón, todo lo que está en la ley era una sombra de los bienes venideros de Yahushua, lo que él vino a cumplir, de lo que está pasando en el mundo espiritual, ¿ok? Y cómo vamos a estar en el reino. ¿Right? Era una sombra. Dice, y no la forma misma de esas realidades nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, hacer perfecto a los que se acercan, right? Esos sacrificios no nos hacían perfecto, o si no, no tuviéramos que seguir sacrificando, ¿ok? Una vez y ya, all right, pero por medio de Yahushua tenemos eso. Ahorita tenemos el Espíritu Santo que nos permite de estar consciente de lo que hacemos y peleamos Satanás y peleamos la carne y últimamente en el reino vamos a ser completamente perfectos porque vamos a tener el Espíritu Santo en cuerpos extraterrestriales, man. So, otra vez va a ser imposible pecar. Okay. Dice, de otra manera, no habrían dejado de ser ofrecidos. Right. Dice, porque los que ofrecen ese culto, una vez purificados, ya no tendrían más conciencia de pecado. Ok, pero en esta carne no. Dice, sin embargo, cada año se hace memoria del pecado con esos sacrificios. Right. Eso no nos perfeccionaba porque teníamos que hacerlo. El sumo sacerdote tenía que ir cada año en el día de expiación, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados. Por lo tanto, entrando en el mundo, él dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo, holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Habiendo dicho arriba, sacrificios, ofrendas y holocaustos por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Luego dijo, heme aquí para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Es en esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yahushua, hecho una vez para siempre. Todo sacerdote se ha presentado día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Sí, y los sacerdotes hacían un sacrificio diariamente. Dice, pero este, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Yahweh Hashem Yahushai, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las inscribiré. Él añade, nunca más me acordaré de los pecados e iniquidades de ellos, pues donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Ok? Y por medio del sacrificio de Yahushua vamos a tener esto, man, en el reino. El Señor va a borrar todo.
empezando con la elección y después el resto de la nación de Israel va a reencarnar como los hijos y hijas de la elección. El Señor se va a acordar de nuestros, Dios, ya se va a olvidar de nuestros pecados, ¿ok? Nunca más se va a acordar, right? Y eso solo es posible por Yahushua, ¿ok? Ustedes hermanos pueden seguir leyendo. Eso no es algo que sangre de animales podía hacer, ¿ok? Um, Estos Hebreos 3:1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Yahushua, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Él era fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Yahweh Hashem Yahushua, pero él ha sido estimado digno de una gloria superior a la de Moisés, porque cuanto a aquel que ha construido una casa, tiene mayor dignidad que la casa, right? Yahushua es el creador. Yahweh creó a Yahushua, Yahushua creó a todo lo que vemos y lo que no vemos. Dice, porque toda casa es construida por alguien, pero el constructor de todas las casas es Dios. Yahweh Bashem Yahushua, que otra vez Yahweh lo hizo por medio de su hijo Yahushua, creó todo por medio de Yahushua. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Yahweh Hashem Yahushai para dar testimonio de lo que se había de decir después. En cambio, Yahushai es fiel como hijo sobre su casa. Esta casa suya somos nosotros, si de veras retenemos la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Right? Ese templo, esa casa, es la elección, el cuerpo de Yahushai. Eso es algo espiritual, man. Okay. Empezando con Yahushua, siguiendo con la elección, nosotros vamos a ser el gobierno en el reino, ¿ok? Porque un pueblo, una nación es una gente antes de que es una tierra, ¿all right? Y empieza con Yahushua, man, esta cosa es pesada, ¿all right? A ver, Hebreos 4, Hebreos 7, slack, hermanos. Ya déme ir a Hebreos 7. Man, you know what? Tengo que empezar en uno. Hebreos 7:1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, Shalom, de paz, el rey de paz. ¿Quién es el rey de paz? ¿Quién es el príncipe de paz? Yahushua. ¿Qué demagrar eso? Esto es Isaías 9:6. Dice. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. All right, so esos son sus títulos. Uno es príncipe de paz, ¿ok? Melquisedec, rey de Salem, de Shalom, rey de paz, ¿ok? Era Yahushua y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que volvía de derrotar a los reyes, y le bendijo. Asimismo, le dijo a Abraham los diezmos de todo. Le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿O por qué Abraham le dio diezmos a Melquisedec? Porque en el espíritu, man, estaba dando homenaje a Yahushai, al sumo sacerdote, porque esto era Abraham, man, antes de los levitas, antes de Aarón. Que eso él pagó su diezmo al verdadero sumo sacerdote que era Yahushai. Dice en primer lugar, su nombre significa rey de justicia, Malak Tazadak. Dice, y también era rey de Salem, que significa rey de paz. Sin padre, ni madre, ni genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida, y en esto asemeja
asemeja al hijo de Yahweh Bashem Yahushai, quien es Yahushai, en que permanece sacerdote para siempre, right? Yahushai, man, el alfa y omega, el primero y último, el principio y el fin. Dice, mirad, pues cuán grande fue aquel a quien aún el patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. Ciertamente aquellos descendientes de Leví que han recibido el sacerdocio tienen, según la ley, mandamiento de recibir los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también son descendientes de Abraham. Déjenme leer otra vez. Ciertamente aquellos descendientes de Leví que han recibido el sacerdocio tienen, según la ley, mandamiento de recibir los diezmos del pueblo, right, como los sacerdotes, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también son descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque eso era la orden por un tiempo. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. So, aquí está, Pablo está dando el punto de que los hijos de Abraham reciben los diezmos, pero hasta Abraham el mismo, el padre de los levitas, all right? Obviamente fue Abraham, Isaac y después Jacob y después Leví, ok, pero el padre, el patriarca, él dio sus diezmos a Melquisedec. So, una énfasis de que Melquisedec es mayor que los levitas. Dice, indiscutiblemente el que es menor es bendecido por el mayor. ¿Ok? So, obviamente Melquisedec era mayor que Abraham. Aquí los hombres que mueren reciben los diezmos, mientras que ahí los recibe aquel acerca de que se ha dado testimonio de que vive. Y por decirlo así, en la persona de Abraham también le vi, el que recibe los diezmos dio el diezmo, porque él todavía estaba en el cuerpo de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Man, man. Ahora bien, si fuera posible lograr la perfección por medio del sacerdocio levítico, ¿por qué bajo este el pueblo ha recibido la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Por qué? Porque no era descendiente de Aarón. Dice, porque de haber cambio porque de haber cambio de sacerdocio es necesario que también se haga cambio de ley, pues aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar, porque es evidente que nuestro Señor Yahushua, que nuestro Señor nació de la tribu de Judá, sobre la cual Moisés no dijo nada en cuanto al sacerdocio. Esto es aún más evidente si otro sacerdote se levante a él a la semejanza del Melquisedec, quien no ha sido constituido conforme al mandamiento de la ley acerca del linaje carnal, sino según el poder de una vida indestructible, pues de él se da este testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. A la verdad, el mandamiento anterior fue abrogado por ser ineficaz y inútil, porque la ley no perfeccionó nada. Sin embargo, se introduce una esperanza mejor, por lo cual nos acercamos a Yahweh Hashem Yahweh Shai. Ustedes, hermanos, pueden seguir leyendo, man. Todo este libro de Hebreos entra, en este punto, man. Es pesado, all right, súper pesado, you know. Y déjame ver si hay algo más que agarro antes. Yo voy a terminar aquí. 1 Corintios 5 y 7 otra vez. All right, porque estamos en la Pascua, el último día de la fiesta de los panes sin levadura. Okay. So aquí hay que leer esto. 1 Corintios 5 y 7. Límpiense de la vieja levadura, right? Porque toda esta semana no hemos comido levadura, ¿verdad? Pero ¿qué representa esa levadura? Right? Representa maldad, okay? Representa pecado, representa todo lo que es contrario a la verdad, lo que es puro, okay? Empezando con Yahushua, porque Yahushua viene en el volumen del libro. So, todo lo que está contra las escrituras, contra Yahushua, es levadura. All right, mentiras, ok, etcétera, etcétera.
Dice, límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa como son sin levadura, porque Yahushua, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. ¿Ok? So, en el reino y ahorita estamos guardando la Pascua, fiesta de los panes sin levadura, pero simplemente es. Ahora entendemos, ¿ok? Es una sombra o era una sombra de lo que Yahushua iba a venir a hacer y que ya ha hecho, ya murió como nuestro Cordero Pascual. Una vez solamente tuvo que morir, ¿ok? Para el perdón de los pecados de Israel por eternidad, empezando con la elección, porque en este lado, antes de este final de destrucción, hay ciertos israelitas que van a tener que morir en su pecado, pero en el reino, los elegidos no, ¿all right? Pero en el reino. ¿Ok? Hasta los que mueran ahora en este lado en sus pecados van a ser perdonados últimamente porque van a renacer en un cuerpo perfecto como los hijos de la elección. ¿Ok? Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pan sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Ok? So, con eso, men, es todo lo que tengo. Espero que esta lección haya sido edificante. Como siempre, Kahalayim La, Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kakudash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Pedro Molino. Saludos a la lección. Hasta la próxima. Shalom.